Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, transmitiéndote una vez más y vamos a continuar con el tema relacionado con la suplencia del error. Te decía que no solamente la Corte dijo que se supla la omisión o el error en la cita de preceptos constitucionales y legales violados, sino además la denominación de la garantía, la denominación del hoy derecho humano, la denominación de la ley, la denominación que eventualmente puedas tú darle a la misma garantía. Tú dices es petición, ¿no? Y pues en realidad no era petición, era acceso a la jurisdicción. Sin embargo, hay una jurisprudencia reciente de la Corte que dice que ahí se volvería improcedente tu amparo. Pero también llegó la Corte a establecer por allá en 1995 que cuando de la lectura íntegra de la demanda aparece al inicio que se promueve por propio derecho y abajo viene el tema relacionado con la representación, pues que también debes de tomar en cuenta a cuál de los dos enfoques se está haciendo mención, porque con base en la misma tendrías que suplirle y decir efectivamente qué es lo que está exactamente controvirtiendo o planteando la parte quejosa o la parte promovente de este juicio. Es importante destacarlo porque a veces como que la inercia nos pudiera llevar a pensar que siempre nos tienen que hacer un acuerdo preventivo, y me refiero como gobernado, desde luego siempre nos tienen que hacer, y no siempre tendría que ser un acuerdo preventivo, sino que haciendo referencia exactamente a este artículo 76, antes 79 de la Ley de Amparo, el juzgador puede dar la lectura íntegra y decir, mira, yo estoy entendiendo que lo que tú quieres es plantear una demanda por tu representación y que se te quedó de formato el por tu propio derecho. De ahí que es importante conocer esta jurisprudencia y aplicarla para dar una pronta y expedita administración o impartición, en este caso, de justicia. La Corte también establece por allá en el año 98 que no solamente es la cita de los artículos la que se debe de subsanar, ni su denominación, ni la garantía, sino además la cita de los errores numéricos o de cualquier otro de poca importancia. Eventualmente pasa que en algunas demandas de amparo se hace mención a alguna cantidad, no sé, 3,545 pesos. Y resulta que en algún momento el gobernado, que no lo escribe en letras, sino a veces en número, pues más adelante dice 3,554 pesos. Pues es evidente que se cambió lo que viene a ser la cantidad como fue debidamente asentada. Aquí nos establece entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en una tesis 48 romano, diagonal 98, registro 196233, pues que también se debe de corregir. Y esto va más allá. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en los alcances de la suplencia del error? Acuérdate que conforme a el antes 146, hoy 114 de la nueva Ley de Amparo, pues cuando hay demandas incongruentes, pues también se mandan corregir. Entonces, hay alguna que me ha tocado ver en donde se equivoca el gobernado y son las ventajas y desventajas de la tecnología. De repente manda a imprimir, por ejemplo, hace su demanda de amparo en tamaño oficio, y cuando la deja para impresión no se da cuenta, está uno corriendo en los plazos. Es algo que yo por regla general te invito a superar, ¿no? Si se tienen hasta 15 días para promover una demanda de amparo, ¿por qué te vas a esperar hasta el último día? Entonces, si te vas a esperar hasta el último día, ¿por qué mejor no? Pues no sé, hacerlo en un día 5, en un día 7, no tienes que dejar que fenezca precisamente tu plazo, y lo mismo ocurre en el caso de los recursos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vas a tener el tiempo de poder darte cuenta
que lo que imprimiste sea congruente con lo que efectivamente esté sucediendo o lo que tú hayas realizado. Entonces, a lo mejor trabajaste en tamaño oficio, no te diste cuenta que la computadora en la que estás imprimiendo está configurada para tamaño carta, y entonces pues imprimes, no te das cuenta que al final está trunca la idea, y esto trae como consecuencia que vayas y lo presentes. Existe jurisprudencia a nivel colegiado, tesis de colegiados y jurisprudencia, que establecen que en estos supuestos lo que se tiene que mandar a hacer es prevenir al gobernado a efecto de que advertirlo, y hay una irregularidad en tu demanda, tráela sin que debidamente impresa, sin que con esto puedas mejorar tu argumentación previamente hecha. Podrías decir, oye, no, pero eso no va a pasar. Me han comentado, me ha tocado, gracias a Dios, viajar por diversas partes de la República Mexicana en los fines de semana, que son mis días de descanso, y con gusto hago esta actividad, en donde alguien me contó, dice, yo trabajé con algún otro amigo, este amigo estaba, que me lo contaba, estaba en Guadalajara, y dice, yo trabajé con un amigo que estaba en Culiacán. Entonces trabajé en mi computadora, estuve bastante bien, terminé mi demanda que requería yo hacer, se la mandé, revisé en pantalla que el archivo coincidiera, se la mandé, y al día siguiente, que era cuando la iba a presentar, esta persona me dice, oiga, licenciado, o sea, entre ellos dos, oiga, socio, como le quieras decir, ¿no? ¿Por qué dice 2014 en lugar de 2017? ¿Cómo que 2014? Pues sí. Oiga, ¿y por qué se hace mención a legislación de tipo civil y no se hace mención a legislación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo? ¿Cómo? Espérame, no, espérame, estamos trabajando un asunto civil, así es. No, dice, pues aquí dice, oye, mira, en mi concepto de violación primero desarrollé esto, en el primero sí, pero en el segundo no. Por algunas de esas situaciones irregulares totalmente de la tecnología, lo que sucedió, según me comenta este amigo de Guadalajara, fue que su computadora ya estaba muy saturada y que algo pasó, no se guardaron los cambios. Sé que trabajó dos archivos conjuntos, uno pasó perfecto, pero el segundo no pasó bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Que era el último día del plazo y estaba corriendo a última hora para repetir la impresión que había sido hecha la vez anterior. Con esto voy nuevamente, es importante que trabajemos conforme los plazos, y esperar a que, no sé, a la mitad, a la tercera parte de fenicidio del plazo, salvo que sea muy complicado, no tengas que esperar o agotar hasta los 15 días que por regla te da el juicio de amparo. Entonces, esta ha sido la parte referente a la denominación y aplicación de la suplencia del error. También preceptos constitucionales y invocación de principios. La Corte ha llegado por allá en el 2003, en su segunda sala, a decir, bueno, también si se equivocan al citar el principio, pues también hay que suplir, siempre y cuando de la lectura íntegra quede establecido efectivamente que querían. La suplencia del error no solamente es para la parte gobernada, sino para todas las partes, como en el video anterior o alguno de los videos anteriores te dije, porque lo que queda de manifiesto es que no se le está supliendo la deficiencia de la queja, la cual pues desde luego solamente es para particulares, sino que integra a todas las partes, incluyendo al mismo juez de amparo. Esto lo sabemos porque hay una jurisprudencia, por citarte un ejemplo, de la segunda sala, la 75-2011, es la 16-11-42, en donde con base en la misma llegas a la distinción de que se trata de un asunto de una autoridad, agravios en la revisión fiscal
Basta con expresar la causa de pedir para proceder a su estudio, pero sin introducir planteamientos que rebasen lo pedido y que impliquen claramente suplir una deficiencia argumentativa. Esto es, si se le aplica también a las autoridades que intervienen dentro de los juicios. ¿Qué más hay en este tipo de asuntos en cuanto a la suplencia del error y no de la queja? Mira, algo que también en suplencia del error podemos encontrar, y te invito a que busques en la jurisprudencia respectiva, pero algo que podemos encontrar es lo que se trata de la suplencia en la denominación de las autoridades responsables. La suplencia de cómo algunas autoridades son denominadas, tú promueves tu demanda de amparo y resulta que no es exacta la denominación que tú estás citando. Lo que es la denominación de las autoridades responsables, existen criterios de tribunales colegiados, vamos a ponerle responsables, vamos a hacer nuestra búsqueda, en donde hace mención a que es un hecho, debe ser un hecho notorio para el tribunal colegiado tenerlo que hacer. Hay algunas tesis, desde luego hay algunas contradictorias, pero básicamente te puedo decir, alguna tesis, por ejemplo, del tercer colegiado del 27º circuito, dice autoridades responsables, aun cuando el quejoso las mencione incorrectamente, con imprecisiones, si ello no impide al juez de distrito identificarlas, deberá corregirse oficiosamente ese error y tenerlas por señaladas con su denominación correcta, a fin de no interpretar la demanda con rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Este es el tercer tribunal colegiado del 27º circuito. El registro es el 20.06.401, pero hay alguna otra, por ejemplo, el segundo colegio en materia civil, sexto circuito. Autoridad responsable, su incorrecta denominación no conduce a tenerla por inexistente y suspender comunicación con ella, sin previo requerimiento al quejoso para que la aclare una vez admitida la demanda. Este es un colegiado un poquito más estricto, en donde dice, ok, si no es la autoridad, entonces requiere a la parte quejosa. Bueno, podría ser en algunos supuestos, mas no en todos. Hay una en donde tuve el honor de ser ponente, lo puedo decir desde el punto de vista académico, es la tesis 26 romano 3p décima, registro 2012-961. Autoridades responsables, su señalamiento no llega al extremo de exigir al quejoso que proporcione su denominación correcta. Y sobre todo se hace mención a por qué. Dice, el artículo 108, fracción tercera de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda la denominación correcta de las autoridades responsables y que en caso de no serlo el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar él o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que, como hecho notorio y a fin de resolver la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurre en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo. Eso se sostuvo por unanimidad de votos. Pero no queda ahí, yo creo que la intención del legislador cuando nos da la suplencia del error. En el siguiente video vamos a ver otras dos tesis en donde se le impone además la obligación al juez de amparo de recabar oficiosamente los elementos necesarios para que quede debidamente identificada cuál es la autoridad responsable sin que esto sea una carga forzosa para la parte gobernada. ¿Qué te parece? Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.